Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación al Club de Abogados, por compartir una vez más con todos ustedes esta plataforma que nos permite no solamente profundizar los conocimientos, sino también mantenernos actualizados, ¿no? La propuesta que se va a plantear el día de hoy para este curso es el proceso de responsabilidad civil desde la etapa de la elaboración de la demanda hasta el juicio civil. ¿Qué es importante tener en cuenta como primeros aspectos para continuar las siguientes sesiones? Este curso está enfocado no solamente en los conocimientos sustantivos de la responsabilidad civil, ¿no? Por cuanto esta es la materia de especialidad para este curso, sino sobre todo cómo encauzar la parte sustantiva de la responsabilidad civil y llevarla a un proceso de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, sabemos que la parte sustantiva es importante para todo tipo de proceso, penal, laboral, civil, administrativo, ¿no? Se parte más de la premisa de que uno conoce esas materias para poder, ¿no?, litigar o ser un abogado en ejercicio en estas materias, pero ¿qué ocurre si una persona tiene los saberes sustantivos, conoce de doctrina, pero no sabe aterrizar esos aspectos y lograr que se concrete mediante el derecho de acción? Técnicamente no podríamos resolver la controversia jurídica, aun cuando esta es la finalidad del estudio del derecho, por ejemplo, ¿no? Todos los abogados aquí en ejercicio, o quizás también se encuentren aquí participando estudiantes de derecho, ¿no? Todos aquí sabemos que, si bien es cierto que la parte sustantiva es importante, no debemos dejar de lado la parte procesal, ¿no? En mi caso, yo soy una abogada también que trabajo en estudios jurídicos, he tenido la oportunidad de hacer también un intercambio de una pasantía internacional en México, en la cual también he podido advertir algunos aspectos que quizás puedan pasar desapercibidos, porque nosotros en el día a día que vemos los procesos judiciales, ¿no? Algunos, dependiendo de las materias, podrían pensar que son muy mecánicas, otros, dependiendo las especialidades, si son demandas de indemnización en materia distintas, podría decir que sí, se tratan de hechos y cada demanda es única, no puede replicarse mediante un modelo, ¿no? Cuando he visto esta mirada comparativa con el sistema mexicano, he podido advertir, por ejemplo, que si bien es cierto que las instituciones del derecho civil, uno podría pensar que son las mismas, esto no es cierto en el plano de los litigios. Inclusive la terminología jurídica que se emplea es diversa, ¿no? Se suele utilizar aquí el término de interposición de demanda. En México, por ejemplo, se suele utilizar el término de promover. Allá se utilizan los términos de actualización y no tienen la consecuencia o el significado que nosotros conocemos como actualización, ¿no? Se dice se actualizan los procesos, pero no se refieren a una actualización de proceso. Y así innumerables términos que van a depender mucho de la práctica jurídica. Entonces, en este curso lo que buscamos es conocer las estrategias de defensa que todo abogado en ejercicio debe conocer, ¿no? Vamos a tratar de hacerlas más puntuales, las más claves y necesarias, porque el curso de todas maneras es un curso corto, vamos a tratar de hacerlo lo más profundo de todas maneras, ¿no? Y no olvidar en ninguna manera los aspectos procesales. Si alguno de los participantes es un estudiante de derecho, sabe que, por ejemplo, la mayoría de universidades no tienen algún curso especializado en explicar las estrategias de defensa que se deben emplear o cómo redactar una demanda, cómo continuar un proceso civil, y solamente se conocen desde los aspectos procesales lo que indica el Código Procesal Civil, sus requisitos, características, competencias y demás, pero llevarlo a la práctica, para aquí, para todos los presentes, sabemos que es totalmente distinto. Entonces, ¿no? Vamos a hacer 4 módulos para estas sesiones. En el primer módulo va a ser los temas que se van a desarrollar el día de hoy. Vamos a empezar de cómo se elabora una demanda en materia de responsabilidad civil.
cuál es la pretensión indemnizatoria, fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Esto es como para la primera sesión de hoy, ¿no? Pero son 4 módulos que vamos a estar desarrollando hasta el próximo lunes de la siguiente semana, ¿no? Entonces, ¿cómo elaborar una demanda en materia de responsabilidad civil? Imagínense ustedes aquí todos los participantes que se encuentran en su despacho y llega un cliente, se acerca un cliente con ustedes. ¿Qué es lo primero que les va a preguntar? ¿No? ¿Qué se les ocurre? Igual aquí yo estoy revisando los comentarios en el chat interno. Pueden dejarme sus comentarios también para poder compartirlo con todos sus compañeros, porque siempre es importante mantener esa interacción en los cursos, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen a su cliente. ¿No? Piensen en un cliente que quizás ya lo tenga, también podría ser, y se le abre una nueva oportunidad a través de un nuevo proceso. Esa persona se acerca a su despacho y les dice que tiene un caso que les gustaría saber si es viable o no es viable para poder interponerse una demanda de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, para poder empezar este primer paso, existe un presupuesto que se debe tener en cuenta, saberes previos, ¿no? ¿Cuáles son estos saberes previos que se deben tener en cuenta? Si nosotros somos abogados, debemos tener en cuenta que el Código Procesal Civil exige determinados requisitos que se deben cumplir para la interposición de una demanda. Entonces, estos son saberes previos que sí o sí tenemos que tener en cuenta y que al momento de que un cliente nos formule una pregunta, nosotros tenemos que estar enfocados en esos aspectos para que cuando el cliente empiece a contarnos la historia, a contarnos el relato de lo que ha sucedido, nosotros tengamos especial atención en esos aspectos, ¿no? Artículo 424 del Código Procesal Civil, importante, ¿no? Aquí se explica cómo debe ser interpuesta la demanda de manera formal, porque la formalidad también es importante en el Código Procesal Civil, ¿no? Primero, la designación del juez ante quien se interpone. Segundo, nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, los domicilios, hoy por hoy que se usa la casilla electrónica, ¿no? Que ustedes saben que han habido algunas controversias respecto de desde cuándo se computa el plazo de notificación electrónica, ya esto también ha sido dilucidado, ¿no? Como tercer punto también el nombre, dirección del demandante, de repente es una persona jurídica, ¿no? Cuarto, el nombre y dirección domiciliaria del demandado, porque también tenemos que identificar quién es el sujeto demandado. Quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno son puntos en los que yo me quiero concentrar el día de hoy, porque los demás son aspectos formales que sí o sí va a tener la demanda, pero en lo que se tienen que enfocar ustedes y que se tiene que tener en el chip al momento de que un cliente se acerque a ustedes son estos puntos. Petitorio, hechos, fundamentación jurídica, monto de petitorio y pruebas. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto fundamental que debemos tener en cuenta? ¿No? La estructura de la demanda. La designación del juez, las generales de ley que todos conocemos, el petitorio, fundamentos, de hecho, de derecho, monto de petitorio y ofrecimiento de pruebas. Pero yo les pregunto, ¿con eso ya será suficiente para poder tener una demanda de responsabilidad civil? Y claramente esto no es correcto, son aspectos formales que uno tiene que considerar, pero hasta allí todavía no tenemos un caso de responsabilidad civil. Si alguno de ustedes, una persona, un potencial cliente, se les acerca y les pregunta, yo tengo, les comenta, ¿no? Yo tengo un caso de responsabilidad civil, quiero conocer su viabilidad, ustedes tienen que hacer este ejercicio mental, ¿no? Proyectarse desde el análisis del caso, el proceso civil en sí mismo y la etapa del juicio civil. Porque, ojo, ustedes también tienen que proyectarse en las probabilidades de su caso. No solamente se van a enfocar en la parte inicial del análisis, sino también conocer si tienen expectativas de ganar o no ganar el caso, ¿no? De nada me vale si es que yo digo, sí, tengo un caso de responsabilidad civil, pero haciendo un análisis de costo-beneficio me resulta más perjudicial la interposición de la demanda que una negociación, ¿no? Han escuchado ustedes ese brocardo jurídico que dice más vale un buen acuerdo que un mal juicio, ¿no? Imagínense, porque
a veces los juicios o los procesos civiles en el Perú pues tardan muchísimos años, ¿no? He tenido casos yo que, bueno, que es que he estado viendo su oportunidad en México y he tenido la oportunidad de verlos desde que se han iniciado hasta que han culminado. Y aquí todavía, ¿no? Hay muchos procesos que quizás alguno de ustedes empezó como practicante y todavía no culminan los casos y ya son abogados en ejercicio con 10, 15 años, ¿no? Lamentablemente hay muchos procesos civiles en el Perú que por la sobrecarga, ¿no?, laboral, pues lamentablemente no vienen siendo resueltos, sino, y eso claramente no es justicia, ¿no? Una justicia tarde, pues no tiene ese concepto o esa definición. Entonces, ustedes tienen que proyectarse desde el análisis del caso hasta el juicio civil, ¿no? Pero, ¿qué comprende para ustedes el análisis del caso, ¿no? ¿Qué es para ustedes un análisis de un caso de responsabilidad civil? Veamos un ejemplo. Voy a revisar aquí también el chat, el chat grupal. Denme unos segundos porque estoy verificando aquí el cuadro de la información. El juicio. En efecto, Gilberto. Entonces, partiendo de esa definición, ustedes tienen que evaluar las contingencias de un caso, ¿no? Si, por ejemplo, en el análisis del caso advierten que va a ser un proceso sumamente engorroso, que quizás no se llegue a algún acuerdo, o quizás sí pudiese llegarse a algún acuerdo con la sola interposición de demanda, pues podríamos arriesgarnos a interponerlo, ¿no? Pero si de repente la demanda tiene un valor de pretensión indemnizatoria menor y el juicio sabemos que se puede dilatar, pero un acuerdo nos puede permitir el resarcimiento de cierta parte, pues va a depender mucho de lo que opine finalmente el cliente y el consejo que ustedes le puedan dar a este. Entonces, veamos un caso, ¿no? Digamos que Fabricio, por ejemplo, ¿no? Digamos que Fabricio se encuentra en la avenida Javier Prado, se encuentra conduciendo su vehículo y de pronto otro vehículo lo choca y se causan daños personales, digamos, daños generándose, por ejemplo, traumatismos encefalocranianos, descansos médicos, tiempo en el que esa persona de repente ya no va a poder trabajar, teniendo en consideración que era una persona que hacía trabajos independientes y ahora no va a poder tener ese tipo de ingresos, ¿no? Sumado a que sus costos en gastos médicos no solamente son en el momento del accidente, sino que también va a tener que gastarse más porque se proyecta que para su proceso de recuperación va a pasar 1 año, 2 años. Entonces, Fabricio, esos son los hechos, ¿no?, generales, que les va a contar Fabricio, ¿no? Se va a acercar Fabricio ya en proceso de recuperación, se va a acercar hacia alguno de ustedes, de repente se acerca hacia Gilberto y le dice: Gilberto, me ha pasado este asunto, quiero saber si esta demanda, o si es posible interponer una demanda. Entonces, como podrán advertir, lo que les he comentado es una generalidad, pero es altamente probable que esos sean únicamente los hechos que les cuente la persona afectada. Entonces, ustedes como abogados conocedores de qué cosas se tienen que tener en cuenta, van a tener que formular distintas preguntas. Y desde mi posición como litigante, son 3 aspectos fundamentales que ustedes tienen que considerar para el análisis del caso: hechos, ámbito de la responsabilidad civil aplicable y plazo de prescripción. Empecemos con los hechos. Cuando un cliente se acerca a ustedes y les pregunte o les comente un caso de responsabilidad civil, ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar la conducta antijurídica. En el caso que les había planteado, por ejemplo, y ustedes aquí pueden escribirme en el chat también del grupo,
¿Cuál sería la conducta antijurídica que se ocasionó hacia Fabricio por parte de este sujeto que chocó su vehículo y le causó daños? ¿Cuál podría ser la conducta antijurídica? La conducta antijurídica, claramente, podría ser un supuesto especial de responsabilidad civil por accidente de tránsito. ¿Qué es lo que ocurrió en realidad? ¿No? Una persona venía conduciendo, quizás en estado de ebriedad, quizás venía conduciendo pasándose la luz roja, quizás no tenía licencia de conducir, ¿no? Pueden haberse generado miles de inconvenientes, ¿correcto? Pero ustedes tienen que identificar la conducta antijurídica. Primer punto. Segundo punto, ustedes tienen que identificar al responsable del evento dañoso. Y eso podría pensarse, no, pero claramente tenemos que identificarlo, pero imagínense si alguien lo chocó, fue a horas de la noche, no se tienen cámaras de seguridad y resulte imposible su ubicación. ¿Podrían tener un caso de responsabilidad civil propiamente? Entonces, estos aspectos son fundamentales a tenerlos en consideración para proyectar una eventual demanda. Todavía no nos encontramos, ojo, redactando la demanda. Nos encontramos viendo los aspectos fundamentales que se tienen que tener en consideración previos a la redacción de una demanda. ¿De acuerdo, Martín? Entonces, primero ya sabemos que tenemos que identificar la conducta antijurídica, ¿no? Segundo, identificar al responsable del evento dañoso. Tercero, identificar los daños consecuencias. Esto es como parte de los hechos. Identificar los daños, consecuencia a lo que me refiero es propiamente es qué tipos de daños se te generaron. De repente, como chocaron mi vehículo ha quedado inservible, me tengo que comprar otro vehículo. De repente, los gastos médicos, quizás también gastos médicos, proceso de recuperación, tratamiento quizás de la parte operatoria, posoperatorio, ¿no? Lucro cesante, quizás la persona, como les comentaba, había dejado de trabajar, así que va a tener ingresos, ¿no? Que ya no va a percibir. Ojo que el concepto de lucro cesante, que si bien es cierto no es materia del curso de responsabilidad civil como tal de este curso, pero recordemos que no es netamente el ingreso que una percibe, sino la ganancia que ese se tiene, ¿no? Entonces es una suerte de ingresos menos gastos. Entonces, todos estos aspectos son pérdidas que tiene el cliente, que él les va a decir así, ¿no? Estas son las pérdidas que yo tengo, se me han causado estos daños, ¿no? Y ustedes ya van a tener el panorama general de los hechos. Ojo, solo de los hechos. Por ejemplo, Gilberto nos pregunta, ¿no? El tercero civilmente responsable, si no hay uno directo, es posible, ¿no? Pero siempre recordemos que inclusive en materia de seguros, cuando responde, ¿no? Ustedes saben que en todo proceso de indemnización por daños y perjuicios o en la generalidad, siempre que se causa un daño, alguien tiene que repararlo. La primera pregunta que tenemos que formularnos ahí, a propósito de la pregunta que nos hacía, es, tenemos que consultarnos como formulaba Díaz Picasso en su oportunidad, me parece que era en el libro de Derecho de Daños, él decía que si tenemos que preguntarnos si no tenemos otra posibilidad que la resignación o si sí podemos trasladar los costos. Entonces, si de repente yo misma me he causado el daño, pues no habría forma yo de responsabilizar a otra persona. Pero si sí es posible trasladarlos, habría que ver si esa persona a la que yo le voy a trasladar el daño puede responder directamente por el daño, si lo debe hacer un tercero, ¿no? Allí nos encontramos entre los supuestos, por ejemplo, de responsabilidad civil por hecho ajeno, ¿no? De repente responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos, ¿no? O quizás el seguro que pueda responder en la posición del sujeto demandado, pero en el plano de los seguros, por ejemplo, que su compañero hace un momento también mencionaba, en realidad no es que se le pueda demandar directamente al seguro, existe una modificatoria de la ley del contrato de seguro que estipula que se le tiene que demandar tanto al sujeto que causó el daño y también formular allí una demanda contra la aseguradora en caso tuviese, ¿correcto? ¿No? Porque ¿quién más está en la posición más idónea para poder conocer o esclarecer los hechos del caso? Solamente el sujeto demandado, no tan así el asegurado, ¿no? Tendría que recurrir de todas maneras
al sujeto que causó el daño para conocer si efectivamente éste, con su conducta, ha generado esas consecuencias jurídicas, ¿no? Estoy intentando leer sus preguntas. Denme unos segundos porque creo que se puede darle clic aquí para verlo un poquito más grande. Denme un segundo nada más. Solamente estoy tratando de expandir las preguntas para poder visualizarlas.